Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que consideran Duro de Matar una película navideña los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre It's a Wonderful Life de Frank Capra. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Carrillo Fink, comentamos películas que nos han marcado, películas de nuevo estreno y películas de todo tipo. El día de hoy vamos a hablar sobre un mega clásico de la historia del cine, una película que ha estado en muchas listas de las 100 mejores películas de la historia y pienso que es una película que merece ese estatus. Es un clásico que se le atribuye a la Navidad, o más bien que se identifica totalmente con la Navidad, porque es en efecto una película en la que la Navidad juega un papel crucial, incluso al grado en el que de una vez voy a soltar como mi interpretación, que la película, la trama de la película se asemeja un tanto a la historia de el Mesías Jesús de Nazaret. Incluso hasta me recordó un poquito a la última tentación de Cristo. Pero bueno, ya eso lo voy a decir en mi segunda participación, porque ahorita toca decir el título de la película. It's a Wonderful Life. Es una película estadounidense dirigida por el gran Frank Capra, un director italoamericano que nació en Italia, que realmente no se llama Frank Capra, se llama Francesco Rosario Capra, y pues es su película más famosa, sin lugar a dudas, es la película por la que hoy en día se le conoce, es, a pesar de que es una película que no tuvo éxito en taquilla y que tiempo, tardó décadas en convertirse el clásico que es hoy. En su momento estuvo nominada a algunos Óscares, pero no ganó, me parece que no ganó ninguno. La película trata sobre un hombre que está a punto de suicidarse y un ángel es enviado desde el cielo para salvarle la vida y hacerle ver que, que tiene motivos para vivir. Pienso yo que hace rato me decía Paquito, es una trama muy sencilla, una historia muy sencilla, y creo que en efecto coincido con Paquito, es así de sencilla. Sin embargo, lo complejo está en la riqueza del guión, pienso yo, en lo bien escrita que está la película, cómo te va llevando a lo largo de la vida de este personaje, y las emociones que despierta en el espectador son, creo yo, es una de esas películas genuinamente emocionante. La película se estrenó en 1946 y el personaje protagónico, George Bailey, es interpretado ni más ni menos que por James Stewart, justo antes de que su carrera despegara por completo. Fue James Stewart antes de Hitchcock. No sé si ya había hecho alguna película con Hitchcock, pero antes de La Ventana Indiscreta, antes de La Soga, antes de Intriga Internacional, North by Northwest. James Stewart interpreta impecablemente a un hombre con muchos sueños, con sueños grandilocuentes, un hombre que quiere ser arquitecto y que quiere ser un arquitecto o ingeniero civil revolucionario.
novedoso, quiere ser un recordado casi por su obra arquitectónica y de ingeniería civil. Dice, quiero construir grandes casas, grandes edificios y grandes puentes. Sin embargo, las circunstancias de su vida lo obligan a quedarse a vivir y trabajar y hacer su vida en su pueblo natal. Él nació y vivió y vive en un pueblito llamado Bedford Falls, en el estado de Nueva York, y él, pues desde muy chico tenía estos sueños de salir del rancho, de irse a estudiar fuera y de ser famoso. Sin embargo, por cuestiones de la trama, se ve obligado no solo a quedarse ahí, sino a hacerse cargo del negocio de su papá, que es un negocio de préstamos para casas, préstamos de hipotecario, para que la gente pueda hacerse de una casa a precios muy accesibles. El papá de George Bailey, junto con su hermano, los Bailey Brothers, pues crearon esta empresa, Bailey Brothers Building and Loan. Y por cuestiones del destino, George Bailey se ve obligado a quedarse en el pueblo y hacerse cargo del negocio. Sin embargo, hay un villano en la historia. Es un personaje que es prácticamente el diablo, prácticamente Satanás, que es el señor Potter. Toda la película se refieren a él como Mr. Potter. Y este hombre, pues prácticamente es como que el dueño del pueblo. Es el que es patrón de casi todo el pueblo, es dueño de empresas, dueño de esto, dueño del otro, y que se quiere apoderar de la empresa de estos hermanos Bailey, que ahora heredó su hijo George Bailey, y que junto con su tío, que todavía vive, llevan el negocio. Pero el señor Potter no está dispuesto a dejar que, porque es tan malo, pues no está dispuesto a dejar que haya un negocio como el que tienen ellos. E incluso le ofrece un empleo en donde va a ganar muchísimo dinero a George Bailey, este personaje de James Stewart, a cambio de que cierre su empresa de préstamos hipotecarios, en donde realmente lo que está haciendo George Bailey es una obra de, pues casi como de caridad a la comunidad. Y su papá también así llevaba el negocio. Es un negocio que no le da para llevar una vida muy cómoda. George Bailey se ve pues en una situación económica apretada porque se casa con su gran amor, Mary Hatch, que termina llamándose Mary Hatch Bailey. Tienen 4 hijos. Él tiene una vida plena, pero no se ha dado cuenta porque pues vive con esa situación de sentirse frustrado por los sueños de su juventud que nunca pudo cumplir y pues se siente atrapado. Y entonces pues como creo yo que es una película con la que el espectador se puede identificar muy fácilmente porque pues todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que a lo mejor podríamos haber logrado más o algo así. Creo yo que es una película con la que te identificas con el personaje desde el mero comienzo, desde que tiene 12 años, salva a su hermano en un accidente en el hielo, le salva la vida y se queda sordo de un oído. Es verdaderamente un hombre noble, un hombre
que nació con heredó de su papá esa nobleza y por lo tanto el negocio de préstamos hipotecarios lo lleva de igual manera. Prácticamente es como, pues como pienso yo, como un Jesucristo, alguien que se sacrifica por los necesitados, alguien que, pues que sí, literalmente está llevando una vida muy modesta, aunque tiene 4 hijos, pero que económicamente no se aprovecha de la gente, como sí se aprovecha el señor Potter. Entonces la película todo el tiempo nos está manejando esta dicotomía hasta que llega el punto en el que George Bailey estalla por un error que hay, una situación de la trama en la que su tío accidentalmente eh, pone $8,000 en las manos del villano y el villano aprovecha esto para echarles la policía fiscal a la empresa y se dan cuenta que les faltan $8,000 y el señor Potter a la mala pues esconde esos $8,000 que sin querer el tío de George Bailey se los dio, los mete en un problemón y eso, pues, es digamos, la gota que derrama el vaso. George Bailey decide, o más bien en un arranque de borrachera, va a un puente y está cerca de cometer el suicidio, hasta que en el cielo, pues un ángel de segunda categoría obtiene la oportunidad de bajar a la tierra para obtener sus alas a través de cumplir la misión de hacerle ver a George Bailey que sí tiene motivos por qué vivir, que no debe suicidarse. Y por lo tanto, este ángel le muestra cómo sería la vida si George Bailey nunca hubiera nacido. Esa es a grandes rasgos la historia de la película. Sobra decir que la película tiene un desenlace muy emotivo, muy optimista. Le decía yo anoche a Paquito, porque yo esta película la vi por primera vez hace como 15 años, no recordaba yo nada, prácticamente nada. Ayer la volví a ver y le decía yo a Paquito, me suena, creo yo que el único problema, porque me parece una película impecable, pero creo yo que el único problema que yo le vería es que ese idealismo que tiene al final, en el que prácticamente nos dice la película, si tú eres bueno, la vida va a ser buena contigo. Y entonces, en pocas palabras, nos están diciendo, la vida es justa. Si tú eres justo, la vida será justa contigo. Entonces, creo yo que hay tema de conversación en cuanto a una película que lleva el optimismo a esos extremos. Pero bueno, yo por el momento voy a dejar aquí mi primera participación y le voy a ceder el micrófono a mi compañero, amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez, para que nos comente cómo vivió It's a Wonderful Life. ¿Tú cómo la viste, Paquito? Se hizo, estamos en el episodio 52, en la semana 52 del 2025. Felicidades, Fernando, felicidades a mí. Es un milagro navideño, no, no es cierto. Pues muchas gracias, Fernando. Fíjate que yo vi hace poco esta película, pero yo la conocía muy bien porque es más, hasta parecía que ya lo hubiera yo visto, y no lo digo solo porque es un clásico navideño por excelencia, sino que además es una película que ha sido referenciada infinidad de veces en cine y televisión. Además, hay varias ideas y tropos del cine navideño que nacieron justamente en esta obra maestra de Frank Capra. It's a Wonderful Life tiene todas las características para ser un clásico, especialmente la temporalidad de sus temas, incluso en un mundo en el que ya no se celebrara la Navidad. Los temas son tan humanos que no dudo que podría ser comprendida por una persona que está alejada del ideal judeocristiano, por lo menos el ideal actual. Y resulta muy curioso, aunque no será la primera vez que algo así ocurre, que esta cinta fuera un fracaso de taquilla.
La película destaca primero por su reparto, o sea, tenemos al inigualable Jimmy Stewart, un maestro de maestros que difícilmente puede ser comparado y que fue actor fetiche de grandes directores como Alfred Hitchcock, y ya hemos hablado de él, muchas películas en las que sale Jimmy Stewart. También Lionel Barry, un actor que trabajó como Griffith, perdón, que trabajó con D.W. Griffith, con Todd Browning, con Howard Hawks, con John Huston, y que no era un extraño en el cine de Capra tampoco. Esta sería su última película con el director. También sale Henry Travers en el papel del ángel guardián, que trabajó en películas como El hombre invisible de James Whale en 1933, en High Sierra de Raúl Walsh en 1941. Sí, es una producción que sabía lo que hacía. It's a Wonderful Life es una película rebosante de valores cristianos. Bueno, ahí sí, acabo de decir que son valores universales. Bueno, no, quizá exageré. Algunos valores universales están presentes en la película, pero es cierto que, y esto lo conversaba yo con Fernando, la película asume que los que estamos viéndola somos judeocristianos, y es curioso que justo hablemos de ella después de hacer un episodio de Barry Lyndon, porque si la película de Kubrick es una visión pesimista de la humanidad, la película de Capra es todo lo contrario. La It's a Wonderful Life es una visión optimista, idealista del mundo. Y como creo que ya nos lo dijo Fernando y no podría yo estar más de acuerdo, eh, la película inspira un mundo que considera imperfecto, pero lo inspira a través de ideales filosóficos religiosos muy claros, muy bien establecidos, y no es hipócrita, te lo dice, en este mundo existen los ángeles y funcionan, y hacer el bien va a producir el bien común. Lo que sí se me hace muy importante de destacar es que esta película, independientemente de esa observación religiosa que podemos hacer, eh, quizá de esa crítica que le podemos hacer de ser excesivamente idealista, pues es una película que nos habla de comunidad, que nos habla ay, Dios mío, ¿cómo se llama Ay, Dios mío, de la idea de cooperativas de vivienda. Entonces, es una película que tiene fuertes valores socialistas en 1946, o sea que es justo el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Jimmy Stewart regresó de la guerra, del frente, él fue soldado, él fue estrella de cine, fue al frente, regresó. Esta es una de sus primeras participaciones en el cine después de la guerra, y todavía no empieza la Guerra Fría y los roces con la Unión Soviética, que son, en ese momento, son aliados de Estados Unidos y los ayudaron a triunfar en la guerra, en la Segunda Guerra contra los nazis. Pues bueno, en esta película se habla de trabajo social, de trabajo comunitario, y todavía no es censurado. Y de hecho creo que es algo que se les escapó a los censores, porque en el futuro no va a ser censurada, aún manteniendo estas ideas socialistas. Y lo digo porque en Francia, en la España, perdón, franquista, en la España franquista sí lo censuraron. Y de hecho la película se estrenó hasta 1948, porque le fueron cortando pedazos. La película en España se estrenó con 7 minutos cortados, en los que se eliminaron todas las menciones de esta cooperativa de vivienda, que por supuesto pues son valores socialistas comunistas, y la película ha sido motivo por el cual asociaciones españolas luchan por la restauración de la memoria histórica y de todo lo que ha sido editado y cortado y censurado por la censura franquista. Bueno, pues estábamos diciendo que esta película tiene una serie de tropos que se van a repetir en el cine de navideño.
Es una de las historias base junto con ¿cómo se llama? Un cuento de Navidad. La diferencia es que en el cuento de Navidad, un pecador, un hombre desagradable y de valores poco cristianos, se enfrenta a la soledad de estar, al abandono por haber sido tan malo. Enfrenta las consecuencias de todas sus acciones y se arrepiente. Y en ese arrepentimiento encuentra el amor de la comunidad, que yo creo que eso es lo más importante de los valores cristianos y de los valores navideños, la comunidad. Este, y en It's a Wonderful Life es al revés. Es un hombre bueno, un hombre sin mácula, al que se le aparece o se le atraviesa una prueba que no puede superar. Es como un Job que lo va a perder todo y se pone a prueba su fe. De nuevo, estamos hablando de valores cristianos. Y cuando está a punto de fracasar, está a punto de pecar contra sí mismo, un ángel le hace ver la vida sin su presencia, o sea, cómo habría sido el mundo sin él. Y entonces a partir de esto es que él empieza a revalorar todo lo que tiene, todo lo que ha hecho y regresa a la comunidad y es la comunidad lo que lo salva. Ahí está, ese es el valor navideño por excelencia, la comunidad. Entonces, este es un hombre que no peca, a, que recibe una lección, y el otro es un hombre que peca y que recibe una lección muy similar, pero el resultado va a ser el mismo. Va a ser que el amor de los demás, el amor de la comunidad, te va a salvar y te va a hacer salvo. Y es una historia que se va a repetir infinitamente. Casi todas las películas navideñas tienen una idea similar. Ah, muchas gracias a mi invitado Mario Humberto, que acaba de interrumpirme. Pero bueno, ya se me fue el avión por andar atendiendo a mi hijo. Ah, sí, sí, que es, la mayoría de las películas navideñas van a tener esta idea, ¿no? La idea de regresar a la comunidad, de amar a la comunidad, etcétera, etcétera. Yo pienso que, salvo películas que son excepcionales como Duro de Matar, que es una película navideña, pero que no se dedica a ensalzar los valores tradicionales de la Navidad, o Gremlins, que es otra película navideña que tampoco trata sobre los valores, y es muy característico, ¿no? De los años 80 romper con todo eso. Pues normalmente las películas navideñas, incluso las modernas, van a ser así. Y esta idea del ángel que baja a enseñarte cómo sería el mundo si tú no hubieras nacido, pues se va a repetir no solo en los remakes, en las adaptaciones a otros medios, sino como una parodia que va a aparecer en Los Picapiedra, que va a aparecer en Los Simpson, que va a aparecer en Married with Children y que va a salir en muchos otros medios porque es muy sabrosa la idea. Es muy interesante saber qué tan importante eres tú como individuo. Pero al mismo tiempo, o sea, sí, es qué tan importante eres como individuo, pero al mismo tiempo te dice que como individuo no vales nada si no eres parte de la comunidad. O bueno, esta es mi lectura. ¿Tú cómo la ves, Fernando? ¿Ya enloquecí? Muchas gracias, Paquito. No, definitivamente no creo que hayas enloquecido y voy a utilizar mi frase comodín, mi frase cliché. No me queda más que coincidir contigo. Definitivamente que ese es el mensaje final de la película. Eh, es decir, cuando le muestran cómo sería la vida si él no existiera en esa comunidad, George Bailey se da cuenta de que la comunidad tendría serios problemas que no tiene, o que la vida en su comunidad, en la gente que lo rodea y que lo quiere, no sería ni de lejos tan buena
como es. Es decir, creo yo que, pues sí, la película tiene que llevar esto a un punto de exageración para transmitir su mensaje, pero pues estamos bajo el entendido que estamos viendo una especie de como de cuento de hadas. Entonces, por un lado, sí, en efecto, el ángel le demuestra que su influencia en la comunidad es invaluable, que él ha hecho mucho bien a lo largo de su vida. Sin embargo, como tú dices, también está el mensaje de que gracias a todo el bien que él ha hecho, entonces la comunidad le demuestra a él que es un miembro y que es un miembro muy respetado y muy querido. Entonces, en ese sentido, coincido completamente contigo. La película no solo nos habla del valor de aportar a la comunidad, sino también de los beneficios que implica ser un miembro activo y ser un miembro que le aporta cosas buenas a la comunidad, porque finalmente, gracias a todo lo bueno que ha hecho por ellos, terminan salvándolo de ir a la cárcel. Entonces, el valor de todo ese cariño que se ha ganado con tantas buenas obras, defendiendo su empresa, defendiendo a los clientes de su empresa, pues de tener que caer en las garras del señor Potter, pues definitivamente que le reditúa, sin quererme ver utilitario, sin querer decir que hay que hacer el bien que le vaya bien a uno. No, no lo digo en ese sentido utilitario, sino que el ángel le demuestra que el cariño que es la luz que él le ha aportado al mundo, el mundo se la está devolviendo en su momento de peor crisis. Literalmente en un momento en el que estuvo a punto de ir al bote. Este, y entonces, yo quisiera comentar sobre un par de, pues, de recursos narrativos que utiliza la película que me parecen muy interesantes, que es el comienzo de la película, en el que literalmente la primera escena son los ángeles platicando. Y es el momento en el que reclutan a este ángel llamado Clarence para salvar a un hombre que está a punto de quitarse la vida o que está muy, muy próximo, que le faltan unas cuantas horas para quitarse la vida. Entonces, pues el ángel Clarence, pues sí, acepta la misión porque le dicen, hay mucha gente rezando por George Bailey. Es un hombre que mucha gente nos está pidiendo ayuda por él. Y si no lo ayudamos, se va a quitar la vida. Y entonces el ángel acepta la misión. Sin embargo, la película todavía se tarda un muy buen rato para llegar a ese punto en el que el ángel Clarence se le aparece a George Bailey. Nos tenemos que echar como 90 minutos, a pesar de que ya nos dijeron esta premisa tan interesante, a pesar de que ya nos dijeron pues algo que causa mucha curiosidad y mucho interés dramático. La película no retoma esa premisa hasta el tercer acto de la película y nos tenemos que echar dos actos completitos en el que la historia nos cuenta por qué se quiere suicidar el protagonista. Y podría resultar así si uno lo dice 90 minutos antes de que el ángel llegue a demostrarle por qué no debe de morir o por qué su comunidad estaría en serios problemas si él no existiera.
uno podría pensar que sería aburrido echarse 90 minutos de explicación o 90 minutos de, pues que nos hagan ver cómo llegó a ese punto de querer morirse. Sin embargo, la película resulta todo menos aburrida. Esos dos actos, esos 90 minutos de ver desde que George tiene 12 años hasta ese momento en el que pierde el control, choca su carro, le grita a su tío, incluso llega al punto de decirle violentamente a su tío, si alguien va a pagar por esto y alguien va a ir a dar a la cárcel, no voy a ser yo. O sea, George Bailey realmente pierde el control, realmente termina frustrado, enojado, no termina despreciando a sus hijos y a su matrimonio y saliéndose de su casa en un estado verdaderamente alterado, pero esos 90 minutos en el que nos cuentan cómo llegó a ese punto son, a mi parecer, un drama de la mejor calidad cinematográfica que pueda haber. Es decir, cada escena, cada momento, cada situación, cómo va desarrollándose la trama, cómo la historia te va llevando de una cosa a la otra, es perfecto, es un guión perfecto. Eh, las emociones que te hace sentir la película, esa sensación de, pues, de frustración que acompaña al personaje, es decir, que el espectador acompaña al protagonista en su frustración, que sentimos lo que él siente, sentimos su romance, lo sentimos con mucha intensidad, las situaciones en las que se ve tentado, literalmente casi tentado por el diablo a abandonar su vida de altruismo y trabajar para él, para ganar mucho dinero y darle una vida de lujos a su esposa y sus hijos, y después rechaza esta oferta, es decir, como Cristo en el desierto, es tentado por el demonio. Es interesantísimo, o sea, realmente son 90 minutos que se te van volando, pues un drama verdaderamente intenso y creo yo y que incluso llega a ser una película difícil de ver, una película en la que es un personaje tan carismático y tan buena persona que uno realmente, a mí en lo personal, me siento feo de ver cómo sus planes o cómo sus sueños se van diluyendo en su destino. Sin embargo, pues ya cuando llega este tercer acto en el que el ángel le muestra cómo sería su comunidad si él no hubiera nacido, pues la cosa cambia, ¿no? La película da un giro que ya sabemos que lo va a dar porque nos lo dicen desde el comienzo, pero ver eso que George Bailey está observando con ayuda del ángel Clarence, pues también resulta impactante. Entonces, estos últimos 30 minutos de la película también se la pasa uno con muchas emociones de por medio, porque estamos viendo todo, pues, todas las catástrofes que se dieron, dado que George Bailey nunca nació. Y por supuesto que entonces cuando llega el final, llega que el personaje recapacita y prácticamente como en la última tentación de Cristo, casi pide regresar a ser el Mesías o ser este especie de Salvador, y recibe su recompensa como Jesucristo cuando resucita y es elevado a los cielos junto al trono de su Padre. No voy a spoilear el final, pero esta super catarsis, este momento tan emotivo, este final feliz, que realmente es un final feliz, que la película se lo gana a pulso y que es tan
tan festivo, tan navideño justamente, pues termina, es una de esas películas que te dejan con una sonrisa en el rostro, a pesar de que te hicieron sufrir durante casi todo el metraje de la película. O sea, por eso digo que a mí me resulta una película difícil de ver, porque, ay, híjole, se me estruja el corazón de ver cómo George Bailey no es feliz hasta el final, que descubre que sí es feliz. Eh, entonces, en ese sentido, se me hace una película totalmente lograda y eh, pues pues eso, esos eran, digamos, esos eran los dos detalles narrativos que yo quería resaltar. Uno, que la premisa te la dicen con Los Ángeles desde un comienzo, y dos, que tienes que esperar hasta el tercer acto de la película para ver el resultado de ese plan que se te muestra en la primeritita escena. También quisiera comentar sobre pues, la casa productora, o más bien el mini estudio independiente. Fue esta compañía creada por estos tres cineastas hollywoodenses, Frank Capra y George Stevens, el director, ni más ni menos que de este gran western, esta gran película Shane, estelarizada por Alan Ladd, y por supuesto también el director de este clásico, la gran historia, la más grande historia jamás contada, que ya la mencionamos alguna vez en este podcast, que es un peliculón con Max von Sydow. Y no solo George Stevens, sino también William Wyler, este director alemán, que también hizo clásicos hollywoodenses como Roman Holiday, esta película con Audrey Hepburn y Gregory Peck de 1953, Vacaciones en Roma, y también director ni más ni menos que de la versión de Ben-Hur con Charlton Heston. Entonces, William Wyler, George Stevens y Frank Capra crearon esta compañía independiente en un intento, pues, de hacer un cine más de autor. Sin embargo, cayeron en desgracia luego, solo hicieron dos películas, las dos dirigidas por Frank Capra, una de ellas It's a Wonderful Life, que fracasó en taquilla. Entonces, la empresa, a mí lo que me parece impresionante, que se me hace un dato de trivia que no me lo puedo creer, es que tuvieron que vender la empresa porque estaba en quiebra, pero la ganancia que obtuvieron estos tres cineastas por cerrar su empresa, o por vendérsela al estudio Paramount Pictures, les dieron 3,5 millones en, ¿cómo se dice esto? En acciones del estudio Paramount, y cada uno de ellos obtuvo un contrato de 5 películas con Paramount. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención. Ahí se me hace un poquito como la historia de George Bailey con el señor Potter, ¿no? O sea, estos tres cineastas que intentaron zafarse del sistema de estudios terminaron vendiéndole su alma al diablo, al estudio Paramount, a cambio de una empresa que estaba quebrada. Y me llama la atención, digo, ¿por qué Paramount les dio tanto a cambio de una empresa que no valía nada? Creo yo, o ya a lo mejor estoy cayendo en la conspiranoia, pero pienso yo, tal vez fue como una manera de decirle a los cineastas: no se salgan del huacal. Aquí en los estudios los apapachamos y les damos contratos por 5 películas, no se vayan. Entonces se me hace muy interesante este intento de haber hecho una empresa independiente que fracasó, pero que les trajo ganancias en este fracaso a estos tres cineastas consagrados.
Y por último, pues nada más quisiera comentar que en efecto todos los homenajes que le han hecho a esta película la vuelven una película sumamente referenciada y reverenciada. Incluso a mí me llamó mucho la atención. Yo no había visto esta película, pero la primera vez que vi un homenaje a esta fue en la serie de Batman, la serie animada de Batman de comienzos de los años 90. Hay un episodio en el que en que es Navidad y Alfred quiere que Bruce Wayne vea It's a Wonderful Life. Y Bruce Wayne está reticente porque dice, no quiero ver una película extremadamente optimista, porque pues como sabemos, Bruce Wayne está amargado, pero Alfred le dice, está buena, vamos a verla, pero cuando se disponen a verla, el guasón hace de las suyas y ahí viene todo un episodio que se llama Navidad con el guasón. Entonces yo ahí fue la primera vez que vi que hacían referencia a It's a Wonderful Life y me llamó la atención. Dije, esto se ve que es una película interesante de Navidad. Y como bien dice Paquito, se parece mucho, tiene estos vasos comunicantes con un cuento de Navidad de Charles Dickens. Y la película de It's a Wonderful Life es una adaptación de un cuento escrito por el escritor estadounidense Philip Van Doren Stern. Él publicó esta historia corta llamada The Greatest Gift, el regalo más grande, en 1943 y 3 años después ya se estaba estrenando la adaptación cinematográfica que es It's a Wonderful Life, pero se sabe, es decir, no, este escritor nunca intentó ocultar que su cuento, El regalo más grande, pues definitivamente estaba inspirado por aquella novela corta de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. Entonces, con esto concluyo mi segunda participación y le regreso el micrófono a Paquito. Bueno, Fernando, realmente no tengo muchísimo que agregar. Nunca he sido de películas navideñas, salvo excepciones, pero sí tengo recuerdos de muchas adaptaciones de un cuento de Navidad. Y haciendo esa referencia que hicimos de It's a Wonderful Life con A Christmas Carol, me acordé de una película que se llama Scrooged, también de los años 80. Mira, volvemos otra vez a los 80, que está destruyendo todo lo que las tradicionales, las estructuras tradicionales en el cine. Bueno, pues esta película es con Bill Murray y es una adaptación de un cuento de Navidad, pero en un contexto moderno. Y me parece muy divertida y curiosamente siento que It's a Wonderful Life, aunque ha tenido muchos remakes, nunca logra salir de ese momento en la historia de los años 40, lo que habla muy mal de la capacidad que tenemos de creer en la humanidad. Ya es muy difícil de vender ese optimismo y pues por eso es tan importante tener películas como esta. En ese mismo tono también tenemos El Milagro en la calle 34 y tenemos muchas otras películas que intentan eh, inspirarnos de esta manera. Yo pienso que It's a Wonderful Life tiene el valor de enseñarnos pues estos valores sociales que eran, ¿cómo se llama? Una respuesta histórica al momento que estaban viviendo. Acaban de pasar la Gran Depresión. Durante la Gran Depresión el Estado le falló a Estados Unidos, le falló al mundo. El Estado nos quedó mal, nos sumió en una crisis económica. La Segunda Guerra Mundial es un desplome moral también, el descubrir los aterradores, sanguinarios, imperdonables actos en los campos de concentración, regresar después
de vivir un evento históricamente tan doloroso para la humanidad, pues necesitamos creer en estos valores, en estas ideas, en estos ideales humanos, en el bien por encima de todas las cosas. Pero pues el tiempo pasa y al final pues se da la Guerra Fría y se empieza una vez más a ser cínicos. El cine de Hollywood empieza a retratar ese cinismo, pues la ley empieza a perseguir todo lo que le huele a comunista. El mismo Walter Trumbo, que fue uno de los guionistas de esta película, fue una de las manos por las que pasó el guión de It's a Wonderful Life, fue perseguido y enlistado en la lista negra de McCarthy. Fue un periodo oscuro. Entonces hay una serie de eventos históricos que opacan, que empañan esta visión inspiradora de la vida. Y por eso es importante conservarlas, porque son documentos de un momento en el pasado y que solo se explican a través de ese contexto. Para James Stewart, este fue su mejor papel, es el que más le gustó. Incluso hay una toma en la cantina en la que él está hablando y se le quiebra la voz y rompe en llanto. Y eso fue un momento emocional muy fuerte y muy auténtico del actor, tanto que Frank Capra reventó la toma, la acercó más con trabajo de impresora y por eso se ve más granosa que el resto de la película, porque quería mostrarnos ese detalle tan íntimo logrado por el actor, un actor que no se sentía listo para regresar a trabajar, que venía de una de las guerras más crueles de la historia. Y pues ahí está, es un regalo a la humanidad. Claro, tampoco ayuda mucho perdón, también le ayuda mucho que el Instituto Estadounidense la haya nombrado la película más inspiradora de la historia, pero pues por supuesto que solo pues lo hacen desde la perspectiva estadounidense, entonces esto puede ser debatible, pero bueno, pues es un regalo que nos dejan y que está ahí para poderlo disfrutar. Yo quiero terminar, concluir mandándole mis mejores deseos, mi cariño y mi amor a todos los que han hecho que este programa llegue a este punto. Estamos muy cerca ya de 300 episodios. Jamás pensé que lográramos semejante disciplina, pero estamos aquí gracias a ustedes. Le mando un abrazo de fin de año a Briseidi Torres Cantú, a Abraham González, a quien se lo voy a dar en persona, por supuesto, como no, a Fernando Rivero, si acaso todavía nos oye, a Omar López, que ahí está, es el like más rápido del oeste, pero no nos comparte sus opiniones en los comentarios. Espero que un día se atreva. A Víctor Domínguez, mi hermanito, me duele mucho no estar ahí contigo y darte el abrazo en persona. Y a todas las personas que han sacrificado esa horita de su tiempo para estar con nosotros y escucharnos y que han decidido mandarnos un comentario de vez en cuando. Se los agradecemos muchísimo. Aquí seguimos por ustedes y no me resta más que dedicar este año entero a mi esposa Carolina y a mi hijo Mario. Los dos han tenido luchas muy fuertes, muy difíciles, cada quien en su trinchera. Este ha sido un año para forjarlos, para darles sabiduría y crecimiento personal, y yo estoy aquí con ellos y siempre estaré con ellos. Y cuando les llegue a faltar, pongan estos episodios para recordarme y para recordar que los amo y que les entrego todo mi trabajo. Y también agradecerle a Fernando la verdadera razón por la que estamos aquí, que no ha dejado de apoyarnos y que ha permitido que este programa llegue a donde llegó. Le mando un abrazo muy cariñoso y le devuelvo el micrófono en este tono meloso, pasteloso, porque para eso son las películas navideñas, para que dejemos salir, perdón, nuestro más cursi sentido de navideño, ¿no? Vamos a pasear la cursilería y la miel. ¿Cómo la ves, Fer?
Muchas gracias, Paquito. Yo también te mando un gran abrazo muy afectuoso a ti y por supuesto a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que nos permite tomarnos el tiempo para hacer este podcast que pues sí, como tú dices, es impresionante que dentro de un año vamos a estar cumpliendo ya más de 300 capítulos. Hoy estamos cumpliendo el capítulo número 252 del podcast y el capítulo 52 de la temporada. Ahora sí, un capítulo por semana de manera ininterrumpida y yo también te felicito, también me felicito a nuestra productora ejecutiva y a su hijo Mario Humberto, por supuesto, y pues no me queda más que decir que lo que tú mencionas de que las películas navideñas, pues ese es su objetivo, ¿no? Hacernos sentir, sacar nuestro lado más optimista y creo yo que It's a Wonderful Life, por supuesto que lo logra. Yo por último quiero enviar un agradecimiento infinito y una feliz Navidad porque este capítulo está programado para estrenarse justamente el 25 de diciembre. Entonces, una feliz Navidad a todos ustedes y agradecimiento porque nos están escuchando debrayar sobre cine. Yo soy Fernando C. Fink. Les deseo feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos hasta la próxima. Esta fue la sexta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Cefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!